Bienvenidos, esta es una nueva sesión de nuestro curso de cálculo integral. El día de hoy en nuestras aplicaciones veremos trabajo. El trabajo es un término que se usa en física, sin embargo en cálculo integral pues en las aplicaciones vamos a mirar su tratamiento matemático y su descripción física. En la sección 6.4, el trabajo, nos dice: el término trabajo se utiliza en el aula de todos los días para entender la cantidad total de esfuerzo que se requiere para ejecutar una tarea. En física tiene significado técnico que depende de la idea de una fuerza. De manera intuitiva usted puede pensar en una fuerza que describa un impulso o un jalón de un objeto, por ejemplo el empuje horizontal de un libro hacia el otro lado de la mesa, o bien el jalón hacia abajo que ejerce la gravedad de la Tierra en una pelota. En general, si un objeto se desplaza en línea recta con función de posición s de t, por lo tanto la fuerza F sobre el objeto en la misma dirección está definida por la segunda ley de Newton del movimiento. Es el producto de su masa por su aceleración, es decir, F igual a la masa por la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, que es la aceleración. El trabajo es energía, entonces nosotros vamos a encontrarnos con unas unidades acá que ahorita les voy a explicar. El trabajo es una idea que tiene que ver con la fuerza, pero no solo con la fuerza, sino con qué es capaz de hacer esa fuerza, y qué es capaz es trasladarlo, un desplazamiento. Si yo empujo una caja con una fuerza hacia la derecha 1 metro y luego la fuerza con esa fuerza la ejerzo en sentido contrario para devolverla donde estaba, si yo calculo el trabajo total sería 0 porque el desplazamiento es 0. Un ejemplo cotidiano es el empujar una pared. Entonces yo puedo ejercer mucha fuerza a la pared digamos que acompaña a su cuarto, el lugar donde se encuentren, pero si esta no se mueve no se realiza trabajo, sin embargo sí se realizó fuerza. En el sistema métrico del sistema internacional, la masa se mide en kilogramos. Recordemos siempre colocar la masa en kilogramos si queremos las unidades del sistema internacional, el desplazamiento en metros, m, y el tiempo en segundos, y la fuerza en newtons, ¿bien? Que son kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Por eso una fuerza de 1 newton que actúa en una masa de 1 kilogramo produce una aceleración de 1 metro por segundo. En el sistema usual de Estados Unidos, la unidad fundamental que se ha elegido como la unidad de fuerza es la libra, que generalmente le llaman libra fuerza, para no confundir con libra masa, y hay libra fuerza. En el caso de la aceleración constante, la fuerza F también es constante, y el trabajo realizado está definido como el producto de la fuerza F por la distancia d que el objeto recorre. Como les mencionaba ahorita, entonces como el trabajo es energía, yo necesito un trabajo, pero que ese trabajo, yo necesito una fuerza, aplicar una fuerza, que esa fuerza haga algo y pues que me mueva una distancia para que haya trabajo. Si la fuerza no es capaz de realizar un desplazamiento, pues no hay trabajo. Si F mayúscula se mide en newtons y D en metros, entonces la unidad de W es newton metro, que se llama joule o julio, y se denota con la letra J mayúscula. Pero si F se mide en libras, recuerden, libras fuerza, y D en pies, entonces la unidad se llama libra pie, que es casi 1,36 joules. De esta manera, pues en nuestros ejercicios vamos a mirar qué unidades vamos a considerar, a ver si lo dejamos en el sistema internacional o en el sistema de Estados Unidos, en el sistema usual. Recuerden, sistema internacional son joules, que son newton metro, y en el sistema de Estados Unidos es libra pie. Para nuestro primer ejemplo tenemos que vamos a usar la definición que acabamos de ver, y entonces nos preguntan A y B. A. ¿Qué tanto trabajo se realiza al levantar un libro de 1,2 kilogramos del suelo y colocarlo en un escritorio que tiene 0,7 metros de altura? Recuerde que la aceleración de la gravedad es G igual 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Resolveremos primero el A. Entonces el ejercicio nos menciona lo siguiente, y es: la definición de trabajo es fuerza por distancia. La fuerza que se ejerce si yo estoy levantando un libro es el peso,
y recordar que el peso es la masa por la aceleración de la gravedad. Y la distancia que va a recorrer en este caso es en el eje vertical, entonces por eso lo llamé Y. Y reemplazando unos 2,2 kilogramos es la masa, 9,8 es la aceleración de la gravedad en la Tierra, y la distancia que lo quiero levantar nos da 8,2 newton metro, que es la unidad de energía y de trabajo, que es joule o julio. Entonces 8,2 joules es el necesario. ¿Qué tenemos ahora? Nos dice cuánto trabajo se efectúa al levantar desde el suelo un peso de 20 libras hasta una altura de 6 pies. Análogamente, tenemos la definición de trabajo, fuerza por distancia. En este caso, como vamos a volver a levantar, recordemos que la distancia pues es en el eje vertical, es Y, y nos dan acá el peso. Como ya nos dan el peso, pues F vale 20 libras. Y la distancia, recordemos, libras fuerza, no hay que confundir libras masa. Y la distancia es de 6 pies. Yo voy a colocar así, pie o pies, como se prefiera. Y en este caso obtendríamos un valor de 120. Colocamos libra pie. Bien, con estas unidades vamos a diferenciar que estamos hablando de lo mismo, simplemente con unidades diferentes. Pero ¿qué pasa si el trabajo, la fuerza que se le aplica a un trabajo para realizar un trabajo no es constante? Pues recurrimos a nuestro cálculo integral, en donde el límite cuando n tiende a 0 de la suma de todos los trabajos, de todos los pequeños trabajos en donde se puede considerar que es constante, nos lleva a la definición de la integral desde a hasta b de f de x, que es una función de trabajo. La función puede ser variable, cualquier función, respecto a x, que nos va a hablar del desplazamiento. Para ello tenemos este ejemplo que dice: cuando una partícula se ubica a una distancia x pies del origen, una fuerza de x al cuadrado más 2x libras actúa sobre ella. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza no es constante, depende de esta función. ¿Cuánto trabajo se efectúa al moverla desde x igual a 1 hasta x igual a 3? Lo que nos está diciendo es que hay una fuerza que va a cambiar desde 1 hasta 3 y no va a ser constante. Ya ahorita lo veremos. Pues, ¿qué tenemos acá? Que como la definición cuando la fuerza no es constante es una integral, entonces usaremos la integral definida desde 1 hasta 3, que va a ser el desplazamiento, de la función de la fuerza. Miren acá, la función es la fuerza, entonces x al cuadrado más 2x, x al cuadrado más 2x, respecto a x, que va a ser el desplazamiento. Si yo opero esto correctamente, pues recuerden que tengo x a la 3, lo voy a dejar entre estos paréntesis, entre estos tengo x a la 3 sobre 3, la integral de x a la 2, y la integral de 2x es x al cuadrado sobre 2 y multiplicado por este 2. Los 2 se simplifican. Y voy a colocar acá que lo voy a evaluar desde 1 hasta 3. Listo. Esto está evaluado. Entonces comencemos. Recordemos que una integral se evalúa. Entonces, este lo vamos a reemplazar por 3. Y luego la misma función evaluada, pero en 1. Como la fuerza no les está dando en libras y x en pies, pues nuestras unidades van a ser libras pies. Realizando correctamente los cálculos, obtenemos un valor aproximado de 16,7 libras pies.
terminando así nuestro ejercicio. Ahora, el ejercicio, para entenderlo mejor, se puede graficar, para entender que la fuerza no era constante, qué le pasaba a la fuerza y por qué nos da este resultado, qué significado tiene ese 16,7. Para ello usaremos la aplicación GeoGebra. La aplicación GeoGebra nos permite dibujar la gráfica x al cuadrado más 2x, x al cuadrado más 2x, enter, que es una función parabólica, y yo la voy a limitar desde 1 hasta 3. Entonces x igual a 1 hasta x igual a 3, y sería esta área. Si me permiten, voy a colocarla mucho mejor. Propiedades, x va desde, voy a colocar desde menos 3 hasta 5, y aquí desde ese valor hasta 16. A ver si la observamos mejor la curva. Creo que sí, se observa un poco mejor. Y ahora vamos a calcular esta área. Entonces, si todo está bien, me va a colorear solo el área que delimita el área bajo la curva desde 1 hasta 3, el área que estoy delimitando desde el azul hasta el rojo. Para ello usamos la expresión integral, la función que es x al cuadrado más 2x desde 1 hasta 3. Le damos enter y observamos que el programa nos colorea solo la región que estamos delimitando. Es decir, si nosotros calculamos en otro intervalo, pues nos daría posiblemente otro valor, porque el área es diferente. Estamos viendo que la fuerza tiene un comportamiento que sigue la curva x al cuadrado más 2x, y el área bajo la curva aproximada es 16,7 como nosotros lo calculamos. Voy a llevar esto al documento y de esa manera finalizar el ejercicio, el ejemplo. Para el siguiente ejercicio tenemos una fuerza de 40 newtons. Se requiere para detener un resorte que está estirado desde su longitud natural de 10 centímetros a una longitud de 15 centímetros. ¿Cuánto trabajo se hace al estirar el resorte de 15 a 18? Vamos a recordar la ley de Hooke que aplica para resortes, que es fuerza igual a menos K por X. Una fuerza que es proporcional a menos X significa que la fuerza es una fuerza restauradora. Por eso los resortes se quedan ahí en un movimiento llamado movimiento armónico simple. Calcular la constante de elasticidad. Pues la constante de elasticidad no la sacamos del primer dato que nos dan. Dice, una fuerza de 40 newtons se requiere para detener un resorte que está estirado desde su longitud natural de 10 centímetros a 15 centímetros. Bien, entonces vamos a estirar de 10 a 15. Eso quiere decir que X va a cambiar de 0,15 metros a 0,10 metros. Es decir, un X de 0,05 metros. ¿Sí? O sea, 5 centímetros. Pero la definición me está diciendo que yo necesito una fuerza para detener el resorte, o sea que esa fuerza debe ir en contra con este menos. Entonces este menos con este menos lo desaparecemos, y si operamos correctamente 0,05 que pase a dividir con el 40, tenemos 800 newton sobre metro, que son las unidades típicas de K, llamado constante de elasticidad del resorte. ¿Para qué nos sirve la constante de elasticidad del resorte? Ahora nos preguntan cuánto trabajo se hace al estirar el resorte de 15 a 18. Volvemos a la definición del trabajo. El trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces, ¿la fuerza cuál es? Es menos K por X. Bien. Pero recordando que la constante de elasticidad nos dio 800, y ahora voy a estirar el resorte, entonces voy a quitar el menos, y ahorita le damos sentido a ese menos porque lo quitamos. Entonces de 0,015 a 0,18 metros son ir de 15 a 18 centímetros. Lo voy a estirar. Entonces
como el trabajo no lo está haciendo el resorte, sino alguien debe hacerle el trabajo al resorte, pues por eso el resultado no da menos, porque daría menos si el resorte fuera el que hace el trabajo, pero se hace trabajo al resorte. Fuerza es igual a K por X, tenemos un valor de K, ¿sí? Pero por X hacemos la integral correctamente y nos da 5 joules. Recordar que cuando las unidades están en newton, metro y kilogramo para la fuerza, el desplazamiento y la masa, obtenemos las unidades de trabajo en joules. Para el ejemplo 4, un cable de 200 libras mide 100 pies de largo y cuelga verticalmente desde lo alto de un edificio. ¿Cuánto trabajo se requiere para subir el cable hasta la parte superior del edificio? En este caso tenemos esta integral, la definición de trabajo. Entonces vamos a ir desde 0 hasta 100, porque vamos a recorrer 100 pies. Y vamos a entender cómo colocar la integral respecto a la definición de trabajo, que es la función de trabajo respecto a x. Bueno, a estos segmentos voy a colocar el 0, el eje cartesiano, y hacia abajo el 100 positivo. Esto quiere decir que cuando yo levante, si yo levanto un pedazo del cable, pues entre más avance, vaya avanzando, pues más voy a levantar de la cuerda. La cuerda no se va a levantar toda, sino de a pedacitos. Eso quiere decir que las 200 libras entre los 100 pies, voy a colocar así pie, y abajo y arriba libra, van a depender de una función de x y esta función pues está integrada respecto a x. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que voy a recorrer de acá a intervalo, digamos que recorro el primer pie, perdón. Qué pena, aquí lo acomodo mejor. Y al recorrer el primer pie, entonces yo tengo esto que 200 dividido 100 me da 2 libras por cada pie. Entonces, si yo recorro el primer pie, he levantado 2 libras. Si recorro dos pies, 2 por 2, 4, entonces he levantado 4. Y así sucesivamente, entre más avance, pues más voy a levantar de la cuerda, hasta que llegue a los 100, hasta que x llegue a los 100. La solución de esta integral es x al cuadrado sobre 2, y por este 2, entonces se simplifica y queda simplemente así. Vamos a evaluarlo de 0 a 100, de 0 hasta 100, y tenemos, si lo evaluamos en 100, en el límite de arriba tenemos 10 libras pie, menos evaluado en 0, 0 al cuadrado, entonces daría los 10.000 libras pies. De este modo pues sabemos cuál es el trabajo. La idea era acá entender que a medida que se va levantando, eso es una función, y esta era la función.